Bienvenidos a Límites 20. Bueno, quedó como Límites 20. Hay que poner un rótulo a la clase porque no solamente hacemos cuestiones de límite, no solamente sacamos asíntota vertical que tiene que ver con límite, horizontal, oblicua, que también tiene que ver con límite, y el tema de continuidad y clasificación de discontinuidades que también tiene que ver con límite, pero hay muchas cosas que no tienen nada que ver con límite, como por ejemplo el dominio de la imagen, la intersección con el eje X, con el eje Y, que son parte de los atributos de la función, y algunas otras cosas más. Pero, por ejemplo, ejercicios de microeconomía que estuvimos viendo estos días, uno o dos ejercicios de microeconomía que se toman en matemáticas. No es por la microeconomía misma, pero sino que tienen que ver con microeconomía, como por ejemplo cuando uno habla de la oferta, de la demanda, del ingreso total con respecto a un cierto negocio, a una empresa. Y siguiendo lo que habíamos visto, el límite 19, 19.1 y 19.2, si bien recuerdo, había quedado de la clase pasada esto de la función ingreso. La función ingreso, acuérdense que es el precio unitario o precio de la unidad del bien por la cantidad X de unidades que se venden. Entonces el precio por la cantidad es el ingreso. El precio por unidad por la cantidad de artículos que vendo va a ser el ingreso o el dinero que me ingresa a mi negocio o a mi empresa. En todo caso, el precio para ese problema, ese viejo problema de la clase de límite 19, era el precio de la demanda, el precio unitario del bien demandado, o de la demanda, es 8 menos 2x sobre x más 1. Este es el precio dada por la demanda X del producto. La demanda es la cantidad de producto que requiere, solicita la comunidad, la sociedad, el consumidor. Multiplicado por X, que es la cantidad de artículos que se venden. Si yo multiplico el precio por unidad por la cantidad de X artículos que se venden, lógicamente obtengo el ingreso. Bueno, estoy como medio repasando lo de la clase pasada, ¿no? Porque este problema pedía el dominio, pedía la imagen. Y yo creo que saqué todo. Si no me equivoco, creo que hallamos absolutamente todo. Y no sé si llegué a sacar la imagen, pero el dominio sí lo saqué. Y la imagen no la pedí, ahora que me acuerdo. No me pedí la imagen de esta función. Se puede sacar, pero sería complicado a este nivel. Para eso habría que hacer un estudio de funciones para poder sacar bien la imagen, y eso todavía no lo vimos porque nos gustaría ver el tema de derivadas y sus aplicaciones, sobre todo el tema de crecimiento y decrecimiento, que está ligado al tema de derivadas. Pero no pedía la imagen, pedía el dominio y yo lo saqué rápido, porque es una función de la vida real, de la vida microeconómica. Sabemos que el ingreso tiene que ser mayor o igual a cero, no existe ingreso negativo en ninguna parte del planeta Tierra. El ingreso tiene que ser algo efectivo. El dinero que me ingresa a un negocio es algo real, no es algo negativo. No existen pesos negativos. Bueno, entonces como el ingreso es esto, tiene que ser mayor o igual a cero. Que el ingreso sea cero significa que no vendí nada. Pero en cuanto vendía algo, esto tiene que dar positivo. Este producto tiene que dar positivo porque el ingreso, dado una venta de X artículos demandados, tiene que dar un valor positivo. Yo tengo que exigir que esta fórmula sea mayor o igual a cero. Eso con el objetivo de poder sacar el dominio, o sea, todos los valores de X que acepta esta función ingreso. Entonces, esto mayor o igual a cero, bueno, obviamente, a ver, X es una cantidad, tiene que ser mayor o igual a cero. Si equivale a cero es porque no vendí nada. Pero no puede ser negativa esta cantidad, X tiene que ser positiva, o cero en el peor de los casos. Bueno, entonces, como esto es positivo, esto que está acá, 8 menos 2x sobre x más 1, tiene que dar un valor positivo. Mayor o igual a 0. ¿No? Ahora, convengamos lo siguiente.
Acá hay que hacer una aclaración. Esto es el precio por unidad. Acá hay que, yo le puse X mayor o igual a 0. Aquí hay que borrar este igual, que está acá. ¿Por qué hay que borrar ese igual? Porque no puede ser 0 el precio. Si el precio vale 0, estoy en problemas. Entonces ahí me parece que le chingué en el video pasado si es mayor que 0. Entonces esto tiene que ser mayor que 0, como sé que X es mayor o igual a 0, esto tiene que ser también positivo, o sea, mayor que 0, para que el producto de esto que está entre paréntesis por X sea mayor o igual a 0. Pero el precio, eso que está entre paréntesis, hay que sacarle el igual. A mí me parece que le chingué, corrijo mi error. Entonces esto tiene que ser mayor que 0. Acá mayor que 0, mayor que 0, mayor. Me queda X menor que 4. O sea que me queda X menor que 4. Acá en vez de un corchete va un paréntesis. Y el dominio de la imagen va de 0 a 4. Obviamente 4 no puede estar dentro del dominio del ingreso, porque si X vale 4, me queda 2 por 4, 8, 8 menos 8, 0. Y acá 4 más 1, 5, 0 dividido 5, 0, ingreso igual a 0, no tiene sentido. O sea, es como decir, si vendo 4 unidades, tengo ingreso 0. No tiene sentido, ¿no? No tiene sentido. Debe corregir esto, ¿no? Yo ahora después lo voy a agregar en los comentarios del video de YouTube. La fe de rata, siempre alguna vez uno le chinga mientras explica algo y bueno, se va de mambo. Creo que lo último de la clase era esto, entonces ya estaba cansado. Pero bueno, está bien, valga el error, porque ¿qué pasa? Este es el precio, no puede ser mayor o igual a 0. 0 no puede ser el precio, porque si el precio vale 0, no vale nada. Me lo regalan, o sea, un precio 0 de un artículo no existe en microeconomía. Si el precio de algún artículo llegase a ser 0 en la microeconomía, entonces la microeconomía está fallando. No es microeconomía, va. Porque todo tiene un precio en la vida, ¿no? Entonces, este precio tiene que ser mayor que 0. Como la cantidad X puede ser igual a 0, pero es generalmente mayor o igual a 0, para que el producto me quede mayor o igual a 0, esta cantidad tiene que ser mayor que 0. El precio tiene que ser mayor que 0. Entonces, esto es positivo para que el producto, que es el ingreso, que tiene que ser mayor o igual a 0, esto, que es el precio, tiene que ser mayor que 0. Porque si este precio fuese negativo, sabiendo que X es positivo, negativo o positivo me queda negativo. Y no me queda mayor o igual a 0. ¿Me explico lo que digo? Entonces yo, sabiendo que es un problema de la vida económica, sabiendo que X es la cantidad de artículos que se demandan, que se venden, es una cantidad positiva, y sé que el ingreso tiene que ser efectivamente algo mayor o igual a 0, en el peor de los casos sería 0 si no vendo nada. Bueno, como sé que el ingreso es mayor o igual a 0 y la X es mayor o igual que 0, esto que está en paréntesis, que es el precio por unidad, tiene que ser una cantidad positiva. No igual a 0, porque precio igual a 0 no existe. Ahí fue mi error de la clase pasada. Que puse un igual y no va en un igual. Mayor que 0, bueno, acá resuelvo esto. ¿Y qué pasa? ¿Cómo lo resolví esto? Esto lo resolví rápido, porque como yo sé que X es mayor o igual a 0, X más 1 es mayor que 0. Si X vale 0, me queda 0 más 1 es 1, 1 mayor que 0. Si X vale 2, 2 más 1 es 3, 3 es mayor que 0. O sea, este denominador siempre para todos los X mayores iguales que 0, todo este denominador va a ser mayor que 0. Bien. Entonces, esto que está dividiendo pasa multiplicando alegremente. ¿Por qué alegremente? Porque yo ya sé, estoy seguro que este X más 1 es positivo. Y lo digo alegremente porque al pasarlo multiplicando, al pasar esto dividiendo multiplicando, no me va a cambiar el sentido de la desigualdad, se va a mantener. Se va a mantener el sentido de la desigualdad. Solamente va a cambiar el sentido de la desigualdad si este X más 1 llegase a ser negativo. Si este X más 1 llegase a ser negativo, al pasarlo multiplicando, cambia el sentido de la desigualdad. Pero como X más 1 no puede ser, en este caso,
negativo porque x es mayor o igual a 0, y al ser x mayor o igual a que 0, x más 1 es mayor estrictamente que 0. Entonces, como yo ya estoy seguro que x más 1 es mayor estrictamente que 0, el pasarlo de esto dividiendo multiplicando no me altera el sentido de la desigualdad. Esto porque es un problema de microeconomía, un problema de la vida real. Entonces, por eso lo puedo hacer rápido. Y despejar, tiqui, 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 y saco x menor que 4. Como x es menor que 4, y yo ya sabía que x es mayor o igual a 0, entonces el conjunto solución, ¿no?, sería todos los valores de x que están entre, que sean mayores o iguales a 0 y menores que 4. O sea, por lo tanto, el dominio del ingreso va de 0 corchete a 4 paréntesis sin incluir el 4. Ahora, si yo tuviese que resolver este ejercicio, porque es un ejercicio de inecuaciones cualquiera, algebraicamente, que no tiene nada que ver con la vida real y que no tiene nada que ver con la microeconomía, esto no se resuelve tan alegremente como aparece acá. Porque en ese caso yo ya no sé si x es positivo o negativo, no sé si es mayor o igual a 0, menor que 0, no sé, no conozco quién es x. Entonces, este x más 1 que está ahí abajo, yo no tengo la más mínima idea, la más remota idea si es positivo o negativo. O 0 en el peor de los casos. 0 no puede ser, porque si x más 1 es igual a 0, estoy dividiendo por 0. Entonces no puedo permitir que x más 1 sea 0. X más 1 tiene que ser diferente a 0. Si x más 1 es diferente a 0, hay dos oportunidades. Que el x más 1 sea mayor que 0 o que el x más 1 sea menor que 0. ¿Está? ¿Me explico? Sí. Entonces tengo que hacer el problema por los dos lados. O sea, resolver para el caso de x más 1 mayor que 0, ver qué me da. Para el caso de x más 1 menor que 0, ver qué me da. Y después unir las dos soluciones. Yo lo digo así muy vulgarmente, hablando, pensando en voz alta, pero yo esto lo expliqué en el límite de, creo, 18 y 19 con lujo de detalle, cómo se resolvería una inecuación así, y ya lo hemos visto en viejos videos de inecuaciones, o sea que este tema hay que saberlo resolver. Bueno, solamente hay que hacer la corrección acá, en el video anterior, que después lo voy a poner en la fe de rata del límite 19.2, me parece. Y lo último de 19.2 ya estaba cansado y se me chingó acá, y acá puse mayor o igual, pero es mayor que 0. Porque el precio igual a 0 no tiene sentido, pero bueno, me quedó el dominio, va de 0 incluido a 4 sin incluir. Y ese es el dominio de la función ingreso. Bueno, pasaron 12 minutos explicando eso, 13. Pero estamos repasando, ¿no? Bueno, ¿qué más pedía el problema? Analizar la continuidad de esta función. Vamos a analizar la continuidad de esta función, a ver qué nos depara el destino, ¿no? Y ahora yo les voy a hacer la pregunta, ¿no? Más allá de esto, vamos a copiar esta función, vamos a borrar todo yo de paso, porque ahora borro eso. Voy a borrar todo. Yo les voy a ir preguntando mientras tanto, mientras voy borrando la función ingreso. Necesito analizar la continuidad de esa función. ¿Cómo analizan la continuidad de la función? O de cualquier función, no importa, si se llama ingreso o se llama pirulo. ¿Cómo analizamos la continuidad de la función? Pregunta. Ya lo dije. Recién corregimos ejercicios en correcciones. Yo le dije correcciones 1, pero bueno, fue correcciones de ejercicios de parcial. En un video que hice correcciones de ejercicio parcial, que es uno anterior a este, corregimos ejercicios y repasamos el tema de continuidad en voz alta, corrigiendo un ejercicio. ¿Cómo se analiza o cómo se empieza a analizar la continuidad de una función? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Dónde se analiza la continuidad de una función? Lo dije hace un rato. Imagen. ¿Eh? La imagen. No, la continuidad. ¿Dónde se analiza la continuidad de una función? Lo dije 80.000 veces en todos los videos y ahora recién también cuando hicimos correcciones de ejercicio de parcial. ¿Cómo analizo la continuidad de la función? ¿Dónde empiezo a analizar la continuidad de la función? ¿Dónde se analiza la continuidad de la función? Si me prestaron atención en las correcciones,
Me lo tendría que preguntar. Y si no, porque no me prestaron mucha atención. ¿No era cuando X tiende a infinito? No, no. ¿Qué tiene que ver eso? No sé. ¿Dónde se analiza la continuidad de una función? La función es x más 1. Acá este globito no se pone. Ahí borré. ¿Cuál era lo que había acá abajo? Me olvidé. X más 1. X más 1. Gracias. Bueno. X más 1. Sí, X más 1 es lo que recuerdo. Gracias. Entonces yo tengo esta función. Se llame ingreso, se llame pirulo, no importa. ¿Cómo empiezo a analizar la continuidad de una función? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Porque es la pregunta de todo. Está bien, yo pongo la definición de continuidad, pero ¿dónde se empieza a analizar la continuidad? Pregunta. ¿Dónde empiezo a analizar la continuidad? Lo dije 1000 veces. Lo respondí 1000 veces. En el dominio, ¿no era? ¿Dónde empiezo a analizar? Donde empiezo a analizar la continuidad. ¿En dónde? Más allá de la definición, ¿no? La definición de continuidad que ahora la vamos a poner, ya la dije 20 millones de veces. Pero ¿dónde empieza a analizar la continuidad? Respuesta. Un ciclo de preguntas y respuestas. A ver. ¿Dónde empiezo a analizar la continuidad de la función? En el límite. No. ¿Cómo se define continuidad de una función? Definición. Función continua. F de X es continua. Y eso lo tienen que poner en el parcial. En el parcial tiene que ser así. Tienen que justificar todo. No pueden poner las cosas a la deriva. Tienen que justificar todo, poner la definición, hacer el cálculo, hacer los límites, hacer todo. Pi. Paso por paso. Si falta algo, no está completo. F de X es continua en X igual a si y solo si, condición necesaria y suficiente que se cumplan estos dos requisitos que voy a escribir, que ya escribí varias veces, porque si alguno de esos dos requisitos falla, la función no es continua. Y solo si dos puntos. Primero, debe existir la función en A. Esto indica que X igual a pertenece al dominio de la función. Don de función. Don de dominio de función. Y dos, que también se debe cumplir a rajatablas, límite, cuando X tiende a A por la derecha, debe ser igual al límite cuando X tiende a A por la izquierda, y eso tiene que ser igual a la función evaluada en A. Esto de los límites laterales me está diciendo lo siguiente. Guarda que la función, o sea, la f de x, podría partirse o dividirse o fragmentarse, partirse o cambiar
puse cambiar también, en x igual a A. Entonces, ahora vamos a la pregunta. Sí. La definición de continuidad de f de continuo en x igual a A es solo si existe f en A, significa que el valor x igual a A pertenece al dominio. O sea, condición necesaria es que pertenezca al dominio. Porque si no pertenece al dominio, ya vamos a decir que sea discontinuo. Que no está cumpliendo esta condición. Pero no es suficiente porque tengo que analizar los límites laterales. La segunda condición dice que los límites laterales en x igual a A tienen que ser iguales y además igual a la función en A. Si cumple esta doble igualdad, entonces, sabiendo que existe f en A, todo bien, la función es continua. Esto de los límites laterales, lo ensanguché acá, lo expliqué acá, guarda que la función fx podrá partirse o cambiar en A. Podría partirse o cambiar en x igual a A. ¿Mm? Entonces la respuesta está ahí. ¿Dónde se analiza la continuidad, entonces? En el dominio de la función, cuando Los límites laterales. ¿Pero dónde empiezo a analizar la continuidad? Lo dije antes. Porque puedo analizarlo en todos los números del dominio y tardaría infinito tiempo, porque los dominios de estas funciones son infinitos. O sea, tienen infinitos números, eso es lo que quiero decir. Tardaría infinitos siglos. No terminaría nunca si tengo que analizar la continuidad en cada uno de los valores de x del dominio. No termino nunca. Entonces, yo tengo que pensar que hay una amplia gama, o sea, una gama infinita de valores de x donde la función va a ser continua. Pero en algunos, muy particularmente, localizadamente, ¿no? Y aisladamente, va a haber valores de x donde no va a ser continua la función. Y esos valores donde la función no va a ser continua son los valores donde van a ser aquellos valores de x que están descartados del dominio y donde se parte la función o donde cambia la función. En los demás valores de x no hay ningún problema porque están incluidos dentro del dominio y tampoco se parte la función. El problema suscita cuando ese valor de x está fuera del dominio, porque no existe f en A. Si x igual a A está fuera del dominio, si el valor de A está fuera del dominio, no existe f en A. Y si no existe f en A, ya no cumple la primera condición y ya deja de ser continua, es discontinua. Y el otro lugar, o los otros lugares donde podría estar afectada la continuidad es en los valores de x donde la función cambia. ¿No? Cambia, se parte. Entonces, lo dije 20 millones de veces, lo voy a volver a decir. Se analiza la continuidad en los valores descartados del dominio por eso hay que sacar el dominio. Y en los valores de x donde se parte la función, donde cambia la función.
¿Está? Lo dije millones de veces. Para la foto. Ahí no estoy yo, ahí aparece un pedazo mío. Ahí está, para la foto. ¡Pic! Esto es lo que así se analiza digamos, la continuidad. Ahora vamos a otra función. Ejemplo. Ejemplo de lo que estoy diciendo. Justamente el ejercicio. Tengo la función ingreso, no importa, se llama ingreso, pirulo, lo que me interesa. Pero tengo que analizar la continuidad de esa función. Bueno. Si lo tomo como una función común, como una f de x cualquiera, como una función analíticamente cualquiera de la matemática, que no tiene nada que ver con la vida real, que no tiene nada que ver con la microeconomía, ¿cómo analizaríamos la continuidad? Los valores de x descartados del dominio. Para eso hay que sacar el dominio de esa función f de x cualquiera. Olvídense que era un problema del ingreso, de la economía, de la microeconomía, no importa. Supongamos que es una función cualquiera. Supongamos, en primer lugar, ¿no? En primer lugar, supongamos que es una función cualquiera. Que no tiene nada que ver con la vida real. ¿Cómo saco el dominio de esa función? A ver, dominio. ¿Cómo saco el dominio de esta función? Bueno, igualar el denominador a 0. Sí. Igualo esto a 0. O lo pongo distinto de 0, que es lo mismo. Bueno, en realidad no es lo mismo. Distinto de 0 significa que no puede ser igual a 0, o sea, x más 1 tiene que ser distinto de 0, porque dividir por 0 no puedo. Despejo, me queda 0 menos 1, x distinto de menos 1. Esto me está diciendo que el dominio de la función no es otra cosa que todos los reales, no hace falta poner de nuevo lo mismo, todos los reales menos el menos 1. Listo. Entonces, bien, ya está. 2. ¿Dónde analizo la continuidad? ¿Dónde analizo la continuidad? En menos 1. Claro, ¿Cuál es el valor de x descartado del dominio? menos Menos 1. 1. Menos 1. Analizo menos 1. Bueno, existe. Bueno, vamos a ver si se cumple la primera condición. En realidad no se cumple la primera condición, porque no existe f en menos 1, porque menos 1 está fuera del dominio. O sea, como x igual a menos 1 no pertenece al dominio de la función, que es esto, ¿no? Ese es el dominio de la función de menos el menos 1. Como menos 1 no pertenece al dominio de la función, entonces se analiza en menos 1. Entonces, analizamos la continuidad en menos 1. Bueno, a ver. Primero,
No existe f de menos 1 por el sencillo motivo que menos 1 no está en el dominio. Ya está, listo. Entonces es discontinuo. Bueno, f de x es en realidad y de x, en este caso. Entonces, y de x es discontinua en x igual menos 1. Ahora, ¿qué tipo de discontinuidad es? Ahora hay que clasificar la discontinuidad. Vamos a clasificar la discontinuidad, para eso voy a borrar esto que quedó para la fotito. Listo. Entonces, ahora falta clasificar la discontinuidad. O sea, sería la parte 2 de la definición de límite, de continuidad, ¿no? En la parte 2 decía que los límites laterales tenían que ser iguales, igual a la función en A. Bueno, ahora vamos a analizar dos, clasificamos la discontinuidad. ¿Cómo clasificamos la discontinuidad? ¿Qué tenemos que hacer para clasificar la discontinuidad? También lo dije varias veces. Si es esencial, evitable, sería Sí. la clasificación. Está bien, hay que ver si es esencial con salto finito, con salto infinito, o es evitable. ¿Y qué hacíamos para eso? Hacíamos límite x tiende a, x tiende a menos 1 sería. Límite. De x tiende a menos 1. Ajá. ¿Y qué hacemos con eso? ¿Cómo se definía la discontinuidad, qué sé yo, esencial? La discontinuidad esencial es cuando eh, reemplazadas a la x por un valor y el denominador o del resultado te daba. Discontinuidad esencial lo escribí varias veces, no voy a volver a escribir en pizarra, está en los videos. Una discontinuidad es esencial cuando los límites laterales son diferentes. O alguno de ellos es más o menos infinito. O los dos son más o menos infinitos. O algún signo en particular del infinito. Si alguno de los dos límites da más o menos infinito, es una discontinuidad esencial con salto infinito. Y si los dos límites laterales son diferentes y son finitos, es una discontinuidad esencial con salto finito. Y más allá de eso, sería discontinuidad evitable si los límites laterales, sí, sé que es una discontinuidad, ¿no? Porque, por ejemplo, no existe f en A. Bueno, no existe f menos 1 porque menos 1 está fuera del dominio. Si hago los límites laterales de una función, o sea, los límites, ya sé que hay una discontinuidad, ¿no? Yo estoy certeramente, ya tengo certeza de que hay una discontinuidad en x igual a, lo digo genéricamente. Pero si los límites laterales son iguales y finitos, entonces hay una discontinuidad evitable porque se puede evitar. No voy a entrar en esa disyuntiva ahora, es decir, en ese análisis tan profundo. Lo dije 1000 veces, no voy a escribirlo, no, porque yo lo escribí varias veces. Entonces, tengo que hacer los límites laterales. Entonces, debo hacer límites laterales. Debo hacer límites laterales.
¿Cuánto falta? 4 minutos. Bueno. Límite cuando x tiende a -1 por la derecha de 8 menos 2x sobre x más 1 por x. Cuando ustedes hagan este cálculo, ustedes x tiende a -1 por la derecha, significa que si esto es -1 y voy por la derecha del -1, por acá tengo que tomar, qué sé yo, valores menos 0,9, menos 0,999 y así sucesivamente. Bueno, al reemplazar por acá, bueno, esto es lógico que al hacer la cuenta y háganla, lógicamente háganla, va a dar menos infinito. Pero ya estaba, listo. Discontinuidad esencial. Con salto infinito en x igual menos 1. ¿Está? Listo. Ahora, si quieren hacer el límite por la izquierda del -1, bueno, lo pueden hacer también. Pero ya está, con esto es suficiente. No hace falta hacer el otro límite. Si lo quieren hacer, lo pueden hacer. Bueno, el otro límite es una observación, ¿no? El otro límite, cuando hagan límite cuando x tiende a -1 por la izquierda, de 8 menos 2x sobre x más 1, hacen bien la cuenta, esto va a dar, por x, esto va a dar menos infinito. Quedan 2 minutos. Bueno, se supone que x tiende a -1 por la izquierda, es lo que tienen que hacer es esto, ¿no? Agarran el -1, por la izquierda del -1, agarran -1,01, -1,001, y bueno, al reemplazar va a quedar, obviamente si hacen bien la cuenta, les va a quedar más infinito, perdón, más infinito. Bueno, pero no hace falta hacerlo, este límite lateral. Bueno, ya analizamos la discontinuidad -1, es una discontinuidad esencial con salto infinito para esta función. Pero ¿qué pasaría si fuese una función de la microeconomía como el caso del ingreso? En el próximo video vamos a verlo, porque ya se me está acabando el tiempo. Así que en el límite 20.1 veremos cómo analizar la discontinuidad de la función microeconómica ingreso, y no como lo tomamos acá, como si fuese una función común matemática cualquiera. Así que nos vemos en el límite 20.1. Chau, chau.